Buenas tardes. Estamos a miércoles 10 de marzo, sesión 4 de nuestro seminario de filosofía matemática, dedicado este semestre a la transfinitud cantoriana. Nuestro programa, entonces, seguimos hoy con lo que llamamos síntesis, es decir, la presentación moderna y contemporánea de algunas de las ideas fundamentales de Cantor, con la simplificación y la sencillez que produce el tiempo. La vez pasada veíamos como eje central de la teoría de conjuntos el problema del continuo para Cantor, y a partir del problema del continuo diversas maneras de aproximarse progresivamente a ese problema central. Una de las herramientas claves para Cantor era el buen orden, expandir el buen orden de los naturales a todo el universo de conjuntos. Y por otro lado estaba la maravillosa definición de conjunto cantoriana, de que un conjunto es aquello que es múltiple y uno a la vez. Y hacíamos ese pequeño ejercicio de, a partir de esa definición de la cual se burlaron los matemáticos de la época, demostrar en pocos minutos cómo a partir de esa definición tan sencilla y tan aparentemente abstracta, y algunos la llamaban teológica, se deducen inmediatamente los axiomas fundamentales de la teoría, los axiomas iniciales, es decir, el axioma de pares, el axioma de separación, el axioma de uniones, el axioma de potencias. Los cuatro axiomas se deducen directamente de mirar los múltiples en uno, sus submúltiples en uno, etc. Y Arnold Ostrom me hacía caer en cuenta al final de la sesión pasada que ahí está, hay como una especie de propiedad de completitud dentro de esa misma idea del múltiple en uno. Es decir, si uno sigue iterando múltiples en uno y múltiples en uno, finalmente no obtiene nada nuevo más allá de esos cuatro axiomas. Entonces es la potencia de una buena definición y la potencia de un buen dibujo, el diagrama del múltiple en uno. Se puede llegar muy lejos y se puede llegar de manera perfecta a los cuatro axiomas iniciales. Hoy nos vamos a extender entonces sobre los axiomas que ya no son cantorianos, sino los axiomas que se deducen, que sus alumnos construyeron para darle un sentido al universo cantoriano. Entonces esos axiomas son el axioma de elección, introducido por Zermelo, el axioma de fundamentación, introducido por von Neumann, y vamos a mirar, iniciar la teoría de los ordinales, mirando hoy la manera sencilla que utilizó John von Neumann, muy jovencito. Von Neumann pues, es uno de estos grandes genios matemáticos que también pues, son como esos ilustradores para todos nosotros y especialmente para los jóvenes. Von Neumann a los 20 años es otro de estos monstruos a la Galois que llega muy, muy lejos. Y en 1923 ya von Neumann da la definición de ordinal contemporánea cuando tiene 20 años. Ya volveré sobre eso más adelante. Entonces vamos a dedicarnos hoy a darle un poco de regularidad al universo, y esa regularidad se obtiene realmente gracias a la mirada de este jovencísimo John von Neumann. Entonces miremos los temas que tenemos para hoy. Primero que todo, el axioma de elección. Creo que todos nosotros ya hemos pasado por este axioma de elección a lo largo de la carrera en diversas formas. Es un axioma, por supuesto, extremadamente delicado y bastante criticado por todos los matemáticos de la época de Cantor, que veían este axioma unas consecuencias terriblemente delicadas. Veremos algunas de esas consecuencias bastante sorprendentes más adelante. El axioma dice lo siguiente, lo recuerdo, creo que todos nosotros ya lo hemos visto en algún momento de la vida: todo conjunto no vacío posee una función de elección. Es decir, que si el conjunto es no vacío, hay una función tal que para cada uno de sus subconjuntos no vacíos escoge un elemento dentro de él. Entonces lo expreso ahí con palabras. Hay un modo uniforme local de escoger elementos en los subconjuntos no vacíos. Entonces la escogencia está dicha por el f de x pertenece a x,
El local es porque estamos fijando A, el conjunto A, y el uniforme es porque F es una función uniforme para todos los subconjuntos de A, no vacíos. Entonces, esa es una idea muy, muy importante de Zermelo. Ahorita la expresaré de otra manera, tal como él la presentó al inicio. Pero es una propiedad muy fuerte de ideal, ¿no? Totalmente ideal. En la práctica, pues, eso es vacía, básicamente. Es una realización bastante imposible de realizar en la práctica, pues de hecho hay modelos de la teoría de conjuntos donde el axioma de elección es falso y suceden cosas muy interesantes ahí adentro en esos modelos. De hecho, como mencionábamos en algún momento, pues aparentemente hasta el momento la noción misma de infinitud es una invención de la humanidad. No parece estar por ahí volando en el cosmos. Y el axioma de elección es una manera de controlar idealmente esa infinitud de una manera uniforme. Entonces, el objetivo de Zermelo en 1904, ya lo veremos en un momento, era demostrar el teorema del buen orden. Ese es el objetivo de Zermelo. Para eso introduce el axioma de elección. Y como veremos en el esbozo de la prueba, que haré en un momento, es totalmente natural el axioma de elección ahí adentro. Es lo más natural posible para demostrar el buen orden. Muy, muy sencillo. La idea es muy sencilla. La formalización requiere un poco más de tiempo y lo haremos solamente la semana entrante, pero no es delicado en principio. La idea es muy sencilla. Insistiré sobre esto y insisto muchas veces. Las ideas de la teoría de conjuntos son muy sencillas y por eso tal vez son tan potentes. Una de las características de la matemática es que cuando se llega a una idea profunda, esa idea es sencilla y por lo tanto tiene un rango de aplicabilidad gigantesco. Entonces ya vamos a ver en un momento que el axioma de elección demuestra que todo conjunto puede bien ordenarse. En la práctica matemática, todos ustedes en su carrera de matemáticas o los que nos siguen en el seminario han visto múltiples usos del axioma de elección por todos lados. Entonces ahí pongo miles de enunciados de la práctica matemática se deducen del axioma de elección y cuando pongo miles son de verdad miles, hay miles consecuencias muy interesantes y la mayoría de ellas resultan ser además equivalentes al axioma de elección. Esto es algo relativamente novedoso de la matemática de los últimos 30 o 40 años, es lo que se llama las matemáticas en reverso de Friedman y Simpson. Ellos han hecho como una especie de ordenación de núcleos del pensamiento matemático y han detectado núcleos de deducción particularmente fuertes, en los cuales si se deduce a partir de ciertas propiedades, los teoremas deducidos a partir de esas propiedades resultan ser también equivalentes al axioma que los dedujo. Entonces no solamente se implica, sino que se reversa la implicación, por eso matemáticas en reverso. Entonces, muchas de las formas conocidas del axioma de elección son en realidad equivalentes a él. Algunas de ellas, el buen orden, ya lo mencionaremos, porque es realmente la razón de ser del axioma de elección en Zermelo es demostrar el teorema del buen orden. El lema de Zorn, que es una simplificación de esa idea y que es un lema permanentemente usado en teoría de conjuntos para todas las construcciones modernas que hemos manejado en matemáticas, en la carrera de matemáticas, ciertos conjuntos en los cuales las cadenas tienen cotas superiores, poseen elementos maximales, esos elementos maximales dan una riqueza de control sobre el conjunto. La tricotomía de los cardinales, el hecho de que los cardinales puedan ser comparados entre sí, menor o igual el uno que el otro o iguales. El simple hecho de tener una inversa derecha para las funciones sobreyectivas es equivalente al axioma de elección, etc. Todas estas son formas conjuntistas del axioma de elección y hay todas las que ustedes deseen, formas combinatorias, podríamos llamar del axioma de elección. Luego hay formas más algebraicas, por ejemplo, el que existan bases para espacios vectoriales se demuestra gracias al axioma de elección y viceversa, si se tiene existencia de bases para todos los espacios vectoriales demostramos el axioma de elección. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas para aquel que crea en los espacios vectoriales y que crea que eso es una noción universal del pensamiento matemático,
pues más o menos está forzado a creer en el axioma de elección. Un ejemplo muy bonito pues para los jóvenes estudiantes es tomar la existencia, tomar los reales sobre los racionales. Eso es un espacio vectorial, los reales contienen los racionales. Por el teorema por el axioma de elección existe una base, la famosa llamada base de Hamel, de los reales sobre los racionales. Si existe esa base gracias al axioma de elección, es un procedimiento universal. Ahora bien, pónganse a calcularla. Podrán pasar toda su vida, no la encontrarán. Porque de hecho hay modelos de la teoría en conjuntos en los cuales se demuestra que esa base no es constructible, que esa base no se puede expresar. Y sin embargo es un hecho universal bastante natural. ¿Cómo puede ser posible que los reales sobre los racionales no tengan una base? Sí la tienen, pero es una base no constructible. Peor aún, si les gusta el álgebra, pues la existencia de ideales maximales en anillos unitarios es imprescindible para hacer álgebra. Una de las bases fundamentales para entender el funcionamiento de las ecuaciones, para dividir por adecuados primos en anillos, para trabajar con polinomios, etcétera. Son herramientas muy, muy fundamentales. Aquí es importante la unidad. Si están en anillos arbitrarios, no es cierto que existan ideales maximales, pero en anillos unitarios siempre existen ideales maximales. Y eso, de nuevo, es por el axioma de elección. La prueba usual de esto es utilizando el lema de Zorn, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, en álgebra hay multitud de equivalentes también al axioma de elección que están en la matemática de todos los días. En topología también hay muy bellos ejemplos. El teorema de Tikhonov, que producto de compactos descompactos es equivalente al axioma de elección. El importantísimo y fundamental teorema de Hahn-Banach, una de las claves esenciales de la matemática del siglo XX, diría yo. El hecho de que si están trabajando con subespacios de un espacio dado y se dan operadores lineales en el subespacio, esos operadores lineales se pueden extender a todo el espacio. Es un problema de saturación, de extensión. Ya volveremos sobre esto muchas veces. La idea de extensión imprescindible en teoría de conjuntos. Y un caso particular muy importante es cuando el espacio es un espacio de Banach, entonces tienen operadores lineales sobre el espacio de Banach y lo pueden extender de manera continua, lo que da lugar al entendimiento del dual del espacio, lo que da lugar al entendimiento estructural del espacio gracias a sus funcionales lineales continuos, etcétera, etcétera, etcétera. Piedra fundamental de la matemática del siglo XX, el teorema de Hahn-Banach. La existencia de maximales consistentes en la lógica de primer orden. Si ustedes tienen un conjunto consistente, lo pueden extender maximalmente. Es un ejemplo particular del uso del lema de Zorn, por ejemplo, y es la base del teorema de completitud. El teorema de completitud de Gödel depende en la prueba, digamos, moderna, actual de Henkin, de que los consistentes en primer orden se puedan extender a maximal consistentes. Pues hay muchas cosas muy importantes ahí adentro detrás del axioma de elección. Uno diría que mucha de la matemática que enseñamos en la carrera de matemáticas depende de manera muy, muy importante del axioma de elección. Muy, muy importante. Esa carrera de matemáticas sin el axioma de elección rápidamente se reduciría a cosas bastante triviales. El axioma de elección es bien importante, bien valioso. Sin embargo, tiene consecuencias bastante impresionantes y en principio tremendas, aunque en realidad no son nada tremendas, son muy agradables, como la famosa paradoja de Banach-Tarski. Ya voy a explicarle. Entonces empecemos nuestro tablero de hoy alrededor de estos temas. Seminario Cantor. Entonces vamos a presentar en esta cuarta sesión, en este cuarto tablero, vamos a presentar los axiomas que le dan una estructura potente al universo de conjuntos, empezando entonces con el axioma de elección. Vamos a utilizar el
el símbolo C estándar en inglés por choice. El símbolo que utilizarán, que encontrarán en todos los textos. El axioma de elección. Pues lo voy a presentar tal como lo presentó Zermelo por primera vez. Era lo siguiente, supongan que tienen una colección no vacía, de conjuntos no vacíos. El chiste es que esta colección usualmente aquí tiende a ser infinita. La colección no vacía de conjuntos no vacíos. Entonces, para toda colección de conjuntos no vacíos, para toda colección de conjuntos no vacíos, existe una especie de pulpo gigante, un pulpo gigante que va a detectar de cada conjunto uno y un único elemento. Una especie de pulpo gigante con un montón de tentáculos que detecta en cada conjunto no vacío un único elemento. Ese es el axioma de elección. Entonces aquí es como algo así como los brazos del pulpo. Los brazos del pulpo infinitario. El chiste es que sea infinitario. Si esto fuese finito, no necesitamos ningún pulpo. Simplemente listamos los elementos y ya se acabó. Los brazos del pulpo escogen. Entonces escogen un único elemento. Un único elemento en cada uno de los subconjuntos no vacíos. Entonces hay una escogencia fundamental, de ahí el axioma de elección. Y una manera de detectar algo específico dentro de los conjuntos no vacíos. Entonces, el resultado básico y fundamental del axioma de elección es la prueba del buen orden. El resultado básico fundamental. Y esto entonces es Zermelo 1904. Observen que introduce este axioma aún antes de los axiomas elementales de la teoría de conjuntos. Los axiomas que mirábamos la vez pasada de pares, uniones, partes, etcétera, son introducidos en 1908. Este lo introdujo aún antes porque realmente estaban preocupadísimos Zermelo y la escuela de Cantor en demostrar el teorema del buen orden, de que todo conjunto puede ser bien ordenado. Este es el resultado fundamental. Son equivalentes estos dos hechos y para eso es que Zermelo introduce el axioma de elección. Entonces miremos el esbozo de la prueba. El esbozo de la prueba es muy sencillo y muy corto, cabe en este pedacito. Entonces, veamos esto el buen orden. A este enunciado. Probemos, siguiendo Zermelo, que el axioma de elección implica el buen orden. Entonces, la idea es muy sencilla. Entonces, la idea básica. Idea básica. Entonces, supongo que tenemos un conjunto, dado a un conjunto. Si A es vacío, no hay nada más que hacer. Si es vacío, ya está bien ordenado, automáticamente, por definición. Por condición vacía. Tome los subconjuntos no vacíos del vacío, no hay, entonces ya automáticamente puedes coger un elemento en ellos. Entonces ya está bien ordenado porque la frase empieza por una falsedad. Automáticamente. El punto importante es si A no es vacío. Si A no es vacío. Si A no es vacío, ¿qué pasa? Entonces, mediante la función
de elección en A, la función de elección f en A. Recuerden entonces que eso es una función que escoge para cada subconjunto no vacío de A un elemento. Tome A sub 0 igual a f de A. Simplemente escoja un elemento en A, primer punto, y luego itere esa construcción. Y luego itere esta construcción. La palabra iteración va a ser muy importante para nosotros en este seminario, mientras no se agoten las listas. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, defina, a partir de lo que construyó, defina A sub 1 como f aplicado en A, excepto A sub 0. Si no se ha agotado la lista, este conjunto no es vacío y entonces escoja un elemento después de haber escogido A sub 0. Y así sucesivamente, a n más 1, escójalo como el elemento que había en A, excepto la lista A sub 0 hasta A sub n. Es decir, escoja un elemento distinto de los primeros y así sucesivamente. Puntos suspensivos, etc. Esa es la idea, básicamente. Este punto suspensivo es, por supuesto, delicado. Puntos suspensivos es delicado, es importante, y es el que va a llevar ya la semana entrante a la idea de que este proceso, que empecé de manera sencilla, lo puedo extender sobre todo el transfinito. Eso lleva entonces a recursión e inducción transfinitas, que es, recuerden, el teorema de nuestro seminario. Estamos concentrándonos en un teorema específico. Nos vamos a concentrar en el teorema específico de Cantor de las pruebas por inducción transfinita. Proceda de esa manera, sobre todo el transfinito, y en un cierto momento, ¿qué pasa? Finalmente, como A es un conjunto, es algo que termina, ya lo mencionaremos varias veces, no es una clase propia, como veíamos en NBG, sino es un conjunto que termina, es un múltiple en 1, o sea, ese 1 termina en algún momento. Finalmente, entonces, tenemos que A se escribe como A sub 0, A sub n, etcétera, A sub alfa, y en un cierto momento esa lista termina en un A sub gamma. A sub gamma. Y que este señor queda en correspondencia con un ordinal. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto una lista de los elementos, por lo tanto tenemos un buen orden en los elementos. Simplemente escoja un subconjunto, tome para encontrar su mínimo elemento el índice más pequeño. Entonces tenemos A en correspondencia con un ordinal. En un momentico veremos que los ordinales son esencialmente los buenos órdenes. Si tenemos un conjunto en biyección con un buen orden, pues el buen orden del conjunto del ordinal se traslada al buen orden inicial, por lo tanto hemos probado buen orden. Esa es la idea, extremadamente sencilla. Se demuestra el buen orden. El punto fundamental es una iteración adecuada sobre todo el transfinito, y esa iteración adecuada, pues acá estamos utilizando la función de elección. Esa iteración adecuada sobre todo el transfinito es el que produce el buen orden en cualquier conjunto. Entonces, esto incita, y bueno, es una de las formas de la exposición pedagógica, esto incita a la próxima vez a mirar la recursión e inducción transfinitas que completan esta prueba. Pero la idea es esta, sencillamente. La idea es simplemente tome, gracias a F, adecuados elementos y luego itere esa construcción hasta saturar el conjunto. Noción de cortar en un cierto momento y luego saturar. Recuerdo un poco hacia atrás que eso era una de las claves de
de nuestro entendimiento de la teoría de conjuntos. Las técnicas centrales de la teoría de conjuntos, sí es impresionante cómo realmente, si uno es sistemático, uno puede explicar todo el curso de teoría de conjuntos con estas dos técnicas centrales tan elementales. Una es cortar en un cierto momento dentro de la jerarquía, situarse en un cierto nivel, cortar y definir en ese nivel. Eso entonces es la definición por recursión transfinita. Y luego es saturar ese nivel sobre todo el universo y entonces obtiene las pruebas por inducción transfinita. Cortar y saturar son las dos palabras mágicas de la teoría de conjuntos. Cortar y saturar, cortar y saturar. Todo se hace con cortar y saturar. Bastante impresionante eso, porque muestra la inmensa riqueza de la idea. Viceversa, es obvio. El buen orden implica el axioma de elección. Si todo conjunto puede ser bien ordenado, pues simplemente para escoger elementos en los subconjuntos no vacíos, pues escoja el que tenga mínimo índice y ya, se acabó. Simplemente use los índices en la buena numeración. Esto filosóficamente pues es muy fuerte, ¿no? Pues, metodológicamente y filosóficamente es muy fuerte. Así que si por alguna razón están de acuerdo, estamos de acuerdo con que el buen orden es imprescindible para la estructura natural del universo, entonces les toca aceptar el axioma de elección, no pueden escapar de él. Bastante impresionante. Ahora bien, si estamos de acuerdo con que esa estructura es la estructura natural que está buscando Cantor a reflejar sobre todo el universo, eso tiene consecuencias muy fuertes, entre las cuales pues voy a mencionar aquí, tal vez una de las más impresionantes, el teorema de Banach-Tarski. El teorema de Banach-Tarski, que usualmente se le dice la paradoja porque es un enunciado bastante increíble y sorprendente y uno lo dice, eso tiene que ser paradójico, eso no puede ser verdad, pero es un teorema, resulta que es un teorema, no podemos escapar de él. Si aceptamos el axioma de elección, esto es un teorema, lo que voy a expresarles aquí, la mayoría de ustedes ya conocen este teorema bastante bien. Dentro de ZFC se puede demostrar este hecho fundamental de que para toda esfera, digamos una esfera de tamaño 1, existe una descomposición, llamémosla D, de la esfera en a lo sumo 5 pedazos. Entonces no es que esté aquí van a estar aquí inventando algo que sea necesariamente infinitario. Existe una descomposición en D en a lo sumo 5 pedazos. Increíble. Tal que si toman la esfera, una esfera, siguiendo el proceso de descomposición D, produce dos esferas iguales del mismo tamaño. Si esto era de radio 1, por decir algo, estas siguen siendo de radio 1. Oye, esto es entonces lo que pues yo llamo la multiplicación de los panes. La famosa idea bíblica puede realizarse gracias al teorema de Banach-Tarski. Y esto nos lleva a un problema muy importante. Esto es un teorema, entonces, pero hay un problema muy importante de la filosofía matemática aquí. El problema puede expresarse de la siguiente manera. Es un problema de lucha entre el mundo ideal y el mundo real. Las idealidades matemáticas y las realidades de la física que nos envuelven. Lucha fundamental entre estos dos mundos.
y un problema imprescindible y fundamental ahí adentro. ¿Cómo vamos y venimos entre esos dos mundos? Hemos visto muchos ejemplos a lo largo de nuestra carrera de matemáticas, pero este es uno de los más impresionantes. Es decir, si ustedes toman esa esfera, en el mundo real, gracias al axioma de elección, se puede demostrar que esta se multiplica en 2. Problema, ¿por qué esas 2 no descienden a lo real? Hay una obstrucción importante, ¿por qué no descienden a lo real? Esas 2 que están en el mundo ideal. O dicho de otra manera, la construcción ideal no desciende al mundo real. Esto siempre es entre comillas todos estos términos, ¿no? Por lo menos hoy en día, al menos en 2021. ¿Quién sabe qué pasa en el futuro? Por ejemplo, hay modelos muy interesantes de la física matemática en los cuales se está suponiendo la existencia de multiversos. En vez de trabajar en un universo, hay múltiples universos. Entonces, uno podría vivir en un universo dado, con una esfera dada, y si existía ese modo de pasar a multiversos, en multiversos podríamos pasar a la multiplicación de los panes, y en un cierto momento, si pudiésemos devolvernos de ese multiverso al universo usual, podríamos descender esta construcción ideal a la realidad. En teoría eso podría hacerse. Lo que pasa es que por el momento la cantidad de energía que se necesitaría en el universo para pasar de lo ideal a lo real excede lo que actualmente existe en el universo de manera física. Pero quién sabe, no tenemos ni idea. Por lo menos, al menos me gusta poner, al menos en 2021, esto parece ser una utopía, un sueño utópico, pero ¿quién nos dice que ese sueño utópico no se realice después? Es la lucha fundamental en matemáticas entre lo abstracto y lo concreto. Lo abstracto y lo concreto, en el cual en lo concreto tenemos unas variedades bastante interesantes que son recubiertas en lo ideal por construcciones abstractas, lo que llamamos los recubrimientos y las representaciones. Hay algo especial y particular en este prefijo, en el re, que le da una fortaleza increíble a la matemática. Cubre lo real en el mundo ideal, lo recubre de una manera espectacular y permite representarlo e ir más allá de lo que usualmente conocemos. Entonces, desde el punto de vista, de todas maneras, de la pura intuición y de lo paradójico, es bastante impresionante y sorprendente. Queremos cierta uniformidad o cierta regularidad en el universo cantoriano. Queremos entonces un buen orden. Pero si queremos un buen orden, nos toca aceptar el axioma de elección. Y si aceptamos el axioma de elección, nos toca acá aceptar el teorema de Banach-Tarski. Y nos metemos en este problema gigantesco de la filosofía matemática. ¿Qué es lo que realmente está pasando en estos ascensos y descensos entre lo real y lo ideal? Dentro de fragmentos de la filosofía matemática, esto se puede resolver de una manera muy bonita. Y hay muchas resoluciones interesantes posibles. Pero esta, por ejemplo, es una resolución totalmente incomprensible en este momento, en este año. Magnífico que sea así también, ¿no? Porque hay entonces muchísimos problemas importantes hacia el futuro. Pero hay muchos descensos claves. Por ejemplo, uno de los más importantes es justamente el paso de los números reales a los números complejos. Si nos mantenemos en un mundo aparentemente de realidad en los números reales y extendemos los reales a los números complejos, en la extensión de los números complejos obtenemos un montón de teoremas bien interesantes e importantes que luego sí sabemos que descienden al mundo real. Lo que siempre llamó la atención es la construcción de no solo de los números complejos, sino de los cuaterniones de Hamilton. A partir de los reales, los complejos, y a partir de los complejos, los cuaterniones de Hamilton. Y sin los cuaterniones de Hamilton, pues Maxwell no hubiera encontrado las ecuaciones para el electromagnetismo. No habría descendido a este mundo en el cual estamos.
Entonces, en un cierto momento las cosas pueden descender. Sus descensos son impresionantes. Otros descensos impresionantes, pues es el trivial, tonto y poco interesante teorema de Fermat. El enunciado del teorema de Fermat es lo menos interesante que puede haber en el mundo. Sin embargo, las matemáticas que producen el teorema de Fermat, la construcción de los números complejos, la aparición de los ideales de Kummer, todas las construcciones de geometría algebraica compleja del siglo XX que finalmente descienden con la prueba de Wiles al teorema de Fermat, eso es lo que es absolutamente extraordinario, este mundo ideal que hay por acá, arriba. Entonces, a veces hay descensos espectaculares, a veces no los hay. Puede haber teoremas de limitación que impidan el descenso, etcétera. Pero en general es simplemente nuestra ignorancia la que impide el descenso. Sigamos entonces con los temas para hoy. Entonces, el axioma de elección es esta pequeña maravilla metodológica, ¿no? Enorme riqueza matemática, básicamente incomprensible la matemática del siglo XX sin el axioma de elección. Todos estos grandes teoremas en álgebra, topología, órdenes, teoría de conjuntos, con consecuencias bastante extrañas y sorprendentes como la llamada paradoja de Banach-Tarski, que es entonces un teorema. Ese es uno de los axiomas, digamos, esenciales de la teoría de conjuntos y es el axioma que en el sentido kantoriano le da armonía a la teoría de conjuntos. Si no tuviésemos el axioma de elección, no tendríamos la armonía extrapolable del buen orden hacia todo el universo. El buen orden se quedaría solamente en el universo de los naturales y no lo podríamos extrapolar al universo. Y esa extrapolación entonces limitaría considerablemente nuestro entendimiento de la teoría de conjuntos. De hecho, pues lo podemos señalar de una vez, pero lo mostraré la próxima vez, cuando miremos los Aleph. Si tenemos una pequeña esperanza de entender el infinito gracias a sus tamaños, es decir, generar más allá de los naturales una idea de tamaño en el infinito, es decir, una noción de cardinal, si tenemos la pequeña esperanza de que todo conjunto tenga un tamaño, es decir, de que todo conjunto tenga un cardinal, entonces obligatoriamente vale el buen orden. Si todo conjunto tiene un cardinal, veremos la próxima vez, eso quiere decir que el conjunto tiene que ser, el cardinal de ese conjunto en el rango de la infinitud tiene que ser un Aleph. Y si es un Aleph, es un ordinal. Y si es un ordinal, está bien ordenado. Entonces, automáticamente, si tenemos esa ligera esperanza de tener una noción de tamaño, eso nos fuerza el buen orden. Y eso nos fuerza el axioma de elección. Muy impresionante también. Si tenemos una ligera esperanza de tener un orden regular en el universo, nos toca aceptar el axioma de elección, no hay manera de escapar de él. Otro axioma bien importante de darle orden y regularidad al universo es el axioma de fundamentación de von Neumann. Pues como le señalaba, von Neumann, 1923, tiene 20 años y define de manera moderna la noción de ordinal, ya lo voy a expresar en un momento. Y poco después, en su tesis doctoral, a los 22 años, en 1925, por supuesto, von Neumann era un genio singular, pero es uno de esos genios que siempre pues, son muy interesantes para nosotros, pues uno ve esos monstruos inaccesibles y uno intenta acercarse infinitesimalmente al inaccesible. Si se acerca infinitesimalmente al inaccesible, ya avanzó algo. Bueno, Neumann es uno de esos inaccesibles con los cuales somos infinitesimales y es muy agradable que existan los inaccesibles. Von Neumann entonces introduce un axioma que le va a dar una cierta regularidad muy especial al universo. Es un axioma de minimalidad. Dice que todo conjunto no vacío posee un elemento mínimo para la pertenencia. Eso es el axioma de regularidad. Expresémoslo un momentito acá en la continuación de nuestro diagrama para hoy, nuestros tableros para hoy, el axioma de fundamentación. fundamentación.
Entonces esto no tiene nombre usual, a veces se llama AF por axioma de fundamentación, pero no hay una manera razonable de escribirlo von Neumann. Tesis doctoral en 1925-26. 22, 23 años. Entonces el axioma dice lo siguiente: tienen el universo de conjuntos, más bien el universo de las matemáticas si quieren, o el universo de conjuntos como fragmento de eso. Y entonces dice básicamente que si tienen cualquier conjunto, para todo conjunto existe un mínimo para la pertenencia. Un mínimo para la pertenencia. Esa es la idea de von Neumann, que las cosas tengan como una sustentación y una regularidad, una fundamentación. De ahí el nombre, con eso se fundamenta el conjunto. Y eso equivale a decir, se puede demostrar que esto equivale a decir esencialmente que el universo de conjuntos se reduce a que el universo de conjuntos de la matemática usual, conjuntos en su presentación usual, se reduce a un universo bastante específico, que es la jerarquía de von Neumann, B, ya lo miraremos en las notas. Se define paso por paso sobre una escala natural del universo que son los ordinales y que ya voy a definir también en un momento. El axioma de fundamentación les dice básicamente que el universo de conjuntos se reduce a esta B, que no queda nada por acá, que estas dos cosas coinciden, que hay una coincidencia entre el universo conjuntista y por lo tanto las matemáticas contemporáneas con la jerarquía B. Si las dos cosas coinciden, tenemos un axioma, el axioma de fundamentación. Entonces, la construcción de esta jerarquía pues se hace paso por paso. Acá está la jerarquía de von Neumann. Empezando desde el vacío, tomando partes y uniones. A propósito de eso, la vez pasada me preguntaban al final del seminario, pero recuerden también de preguntar en vivo, que a veces eso es útil, después me pueden olvidar las preguntas que hacían. Me preguntaban qué quería decir esta cosa, la unión generalizada de A. Pues nosotros sabemos usualmente en teoría de conjuntos trabajar con la unión de dos conjuntos, pero ¿qué es la unión generalizada de A? Esto por definición es el conjunto de los elementos para los cuales hay un Y en A, tal que X está en Y. Entonces, como mirábamos, es aquel que está construido por los elementos de los elementos del conjunto. Este nivel es el nivel de la unión generalizada. Son aquellos elementos que forman parte de los elementos de A. Si este es A, este es el Y, que es elemento de A, aquí están los X, que son elementos de A. Esta es la definición de la unión generalizada. Entonces ustedes tienen dos conjuntos usuales, A y B. ¿Cómo se construye la unión booleana usual que presentamos en conjuntos? Se hace a través del par AB y luego se presenta la unión del par AB. La unión del par AB, si ustedes siguen la definición, son los X's tales que existe un Y en el par AB, tal que X está en Y, pero si Y está en el par AB, eso quiere decir que son los X's tales que X está en A o X está en B, que es nuestra construcción usual a unión B. Entonces, a unión B se construye a partir de pares y la unión generalizada. Esa es la construcción usual de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos va creciendo a través de uniones. Un recordatorio de esa situación. Entonces, aquí estamos en esa
percepción. Empezamos desde el vacío. B sub 0 es el vacío. Luego tomamos partes y luego unimos todos los estratos inferiores. Unimos todos los estratos inferiores. Entonces aquí en nuestro dibujito empezamos desde el vacío y vamos creciendo a partir del vacío y de ahí en adelante se van construyendo todos los estratos posteriores que sigan a partir de ahí. Eso se hace entonces a través de partes y uniones. En un nivel de corte, dado, pongamos aquí este B más arriba. En un nivel de corte dado, digamos, que tuviésemos un B sub alfa, el siguiente nivel, B sub alfa más 1, es partes de B alfa. Este es el nivel del corte, y luego saturamos ese corte para llegar en los casos en que trabajemos con límites. Entonces aquí tenemos un nivel de corte y un nivel de saturación. Corte y saturación es la estructura de la jerarquía de von Neumann, una vez más procediendo desde lo más básico y más elemental. Ahorita voy a ponerles el texto original de von Neumann de 1923, cuando tiene 20 años y está definiendo la noción de ordinal, y luego con la definición de ordinal va a definir su jerarquía B. Ese es el orden natural de la construcción. Aquí estoy invirtiendo ese orden. Y van a ver cómo todo depende del vacío. El vacío, una vez más, fundamental. Insisto sobre esto muchas veces para los jóvenes estudiantes nuevos. Muy a menudo, insisto, números naturales, por favor, empiecen en 0. 0, 1, 2, 3, los números naturales empiezan en 0, imprescindible. Sin el 0, básicamente los naturales los pueden botar a la basura, no servirían de nada. Lo mismo aquí el universo. El universo empieza por el vacío. Y filosóficamente, ahorita veremos en la construcción de von Neumann, es increíble, porque saliendo de la nada e iterando esto, llega al todo. Es absolutamente hermoso desde un punto de vista clásico. Entonces hay distintos niveles acá adentro. Hay algunos niveles que son entonces los niveles finitos, B sub 1, B sub 2, B sub n. Luego están el primer nivel asociado al infinito, B sub omega. Y así sucesivamente, B sub omega más 1, y así sucesivamente. Si quieren, podemos empezar a hacer como eso por aquí aparte. Los ordinales a la von Neumann. Los ordinales a la von Neumann. Entonces, empieza por el 0. Luego toma, esto es el conjunto, el 0 es definido como el conjunto vacío. Luego toma el 1, que es entonces el conjunto formado por el singleton vacío. Luego toma 2, que es el conjunto formado por el 0 y por el 1. Y así sucesivamente, n más 1 es el conjunto formado por 0 hasta n. Y así sucesivamente, hasta llegar. Entonces estos son los niveles de corte. Aquí corta y luego satura. Si satura, entonces llegamos a omega, que es entonces el conjunto de todos los n, 0, n, etcétera, donde aquí están los puntos suspensivos. Esto se cortó y se saturó acá hay un corte. Aquí, en cambio, ya hay una saturación hacia el finito, corte y saturación. Entonces, los finitos se construyen con cortes, el primer infinito se construye con la saturación, con los puntos en el infinito, y así sigue von Neumann. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es entonces tomar, si hacemos un dibujito, el dibujito de los naturales, 0, 1, 2, n más 1, puntos suspensivos. Esto sería omega. Y el siguiente es ponerle un punto en el infinito, que va a ser el mismo omega. El siguiente ordinal va a ser omega, al cual le ponen un punto en el infinito que represente a él mismo, que es un poco lo que está pasando aquí, ¿no? N más 1 es mirar todos los números hasta n, de 0 hasta n menos 1, y además agregarles a él mismo. Tenemos todos los números de 0 hasta n, 0, 1, 2. ¿Qué es el 2? El 2 se construye como mirar lo que queda abajo y ponerle una información adicional. Aquí lo mismo. Se le pone un punto en el infinito. Esto es lo que va a ser entonces omega más 1. La construcción de todo esto
es omega más 1. Y observen que esta construcción entera no es más que tomar omega, este pedacito, al cual le añadimos un símbolo para él, una autorreferencia. Omega unión con un símbolo para él. Ese es omega más 1. Y así sucesivamente. Omega más 2 va a ser entonces poner todos los símbolos hasta omega más 1, que era este, y luego ponerle un punto adicional, omega más 1 por encima de él. Entonces, ¿qué va a ser omega 2? Omega más 2 van a ser los naturales con 2 puntos en el infinito. Y así sucesivamente. Si siguen ese proceso, indefinidamente, ¿qué obtienen? Si seguimos este proceso indefinidamente, 0, 1, 2, n, n más 1, omega, omega más 1, omega más 2, así sucesivamente. Luego toman el límite de todos estos, saturan todos estos, les va a dar un omega más omega. Luego viene el que vendría después de ese, sería omega más 1, y así sucesivamente. Este omega más omega se llama omega por 2. Tal vez la próxima vez explico con más cuidado estas operaciones ordinales. Esto sería omega por 2 más 1, y así sucesivamente. Y uno podría continuar. Entonces uno podría tener omega, omega por 2, omega por n, y así sucesivamente. Y luego puede saturar sobre todos estos. Si satura sobre todos estos, obtiene omega por omega. Eso se llamará omega al cuadrado. Y el que sigue después sería omega al cuadrado más 1, y así sucesivamente indefinidamente. Quedan entonces omega al cuadrado, los omegas al cubo, los omegas a la n, y luego satura, le da omega a la omega, y luego seguiría omega a la omega más 1, y así sucesivamente, etcétera, 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 etcétera. Si continúa de esta manera. Tendría entonces una lista muy interesante de ordinales. Todos estos son los que se llaman los ordinales enumerables. Les indicaré la próxima vez por qué todos estos son enumerables, pero se puede intuir desde ya básicamente, porque cada una de estas construcciones es o por añadir un elemento, ¿sí? Añaden un elemento, o por saturar, pero la saturar es vía una unión. Si saturan vía unión, una unión enumerable de enumerables es enumerable, y se quedan en lo enumerable. Aún este señor es enumerable. Enumerable, ojo. A no confundir con los cardinales, de los cuales hablaremos la próxima vez. Con cardinales infinitos. Con cardinales infinitos y alefs, de los cuales hablaremos la próxima vez. Eso es otra cosa completamente distinta. Pero todos estos, esto es la potencia ordinal. La potencia ordinal se queda en lo enumerable. Un enumerable a la enumerable en ordinales se queda dentro de lo enumerable. Veremos que en cardinales eso está lejos de ser cierto. En cardinales, un enumerable a la enumerable puede llegar muy, muy lejos. De hecho, puede cubrir todo el universo. Pero en las propiedades ordinales así es. Y entre otras cosas, pues aquí, pues este es tal vez uno de los primeros ejemplos, pues para aquellos que no hayan visto ordinales o que los hayan olvidado, en los cuales uno ya tiene una operación no conmutativa interesante, una suma no conmutativa interesante. Todas las sumas usuales que tenemos en la matemática son conmutativas. La primera cosa interesante no conmutativa es una multiplicación, digamos, una multiplicación de matrices o algo de ese estilo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de operación no conmutativa, pero todas las sumas usuales tienden a ser conmutativas. En cambio aquí ya hay una diferencia muy, muy grande entre esta cosa y esta. Omega más 1 es enteramente distinto a 1 más omega. ¿Por qué? Omega más 1, ¿qué es? Omega más 1 es tomar omega y ponerle un punto en el infinito. Este es el dibujo de omega más 1. Mientras que 1 más omega, ¿qué es? 1 más omega es tomar este y añadirle un punto, y añadirle un punto, y añadirle un punto, y seguir así indefinidamente. Este es el dibujo de 1 más omega. 1 más omega es igual a omega.
Mientras que omega más 1 está bien, es bien diferente, tiene un punto en el infinito. Aquí al hacer esto y tomar la unión de todos estos enumerables, nos quedamos dentro de lo numerable, dentro de los naturales. Entonces aquí es simplemente 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, etc. Si unimos todos esos, pues les da omega, no pueden salir de omega. Ejemplo muy sencillo y muy bello de suma no conmutativa ya inmediatamente en el infinito. La suma de ordinales no es conmutativa. Entonces eso es como un inicio de recordatorio de lo que van a hacer los ordinales de von Neumann, pues ya que estamos, convoquemos directamente al maestro. Acá tienen el inicio del artículo de von Neumann de 1923. Einführung es como introducción o presentación, una introducción de los números transfinitos. Y entonces, ¿qué aparecen? Aparecen esos primeros símbolos ahí magníficos abajo. 0 es el vacío, 1 es el conjunto que contiene el vacío, 2 es el conjunto que contiene el vacío, el conjunto que contiene el vacío, y así sucesivamente. Omega es a continuación de eso. Omega más 1 es el mismo unido con su propio símbolo y así sucesivamente. Y uno ve magníficamente aquí como todo depende del vacío. Del vacío sale todo. Del vacío más simplemente añadirle un punto y luego unir esos puntos. Entonces simplemente con el axioma de pares y de uniones ya tiene todos los ordinales enumerables. Y aparece eso en la primera página de un artículo importante de matemáticas en 1923. Si alguno de nuestros pobres estudiantes escribiera eso hoy, sería insultado como, ¿qué está escribiendo? No tiene sentido lo que está escribiendo. Defina bien las cosas. Defina bien las cosas. Haga las cosas correctamente. Este es un ejemplo magnífico de cómo las ideas importantes no tienen por qué estar definidas de manera enteramente formal, sino ir directamente al corazón de las cosas, al corazón de las construcciones esenciales. Esto muestra mejor que ninguna otra escritura posterior, a mi modo de ver, cómo todo depende del vacío, enteramente del vacío, y todo el resto no son más que ilusiones. Entonces acá está esa magnífica jerarquía de von Neumann, empezando con el vacío, tomando partes en cada nivel. Observen que B de alfa más 1 no corresponde al ordinal alfa más 1. En B de alfa más 1 hay más información que en el ordinal alfa más 1, justamente porque partes va dándole como un sentido de gordura al universo, ¿no? Acá partes va ampliando esto hacia los lados, mientras que los ordinales dan la escala de crecimiento hacia el infinito, partes la va ampliando hacia los lados. Con estas construcciones se tienen ya muy rápidamente modelos muy interesantes que muestran la independencia de los axiomas de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, en el nivel B omega se puede ver ya inmediatamente que esto valida todos los axiomas de la teoría de conjuntos, incluido la acción, excepto el axioma de infinito. ¿Por qué es eso cierto? Porque B omega, ¿qué es? B omega va a ser, por construcción, todo lo que quede por debajo de B omega van a ser los conjuntos finitos. Y para llegar a omega, omega ya no vive dentro de los conjuntos finitos, sino omega vive en un nivel superior, el siguiente nivel, que es B omega más 1. En B omega más 1, omega existe, pero en B omega, omega no existe, por lo tanto B omega satisface todos los axiomas de la teoría de conjuntos excepto la infinitud. Y así también con B omega más omega. B omega más omega es un muy buen modelo para mostrar que tenemos todos los axiomas de la teoría de conjuntos excepto reemplazo. ¿Por qué pasa eso? Porque en la teoría de conjuntos pues tendríamos el 0, el 1, 2, etc. Omega, el omega más 1, omega más 2,
etcétera, omega más n, etcétera, omega más omega. Este señor, ¿cómo se construye en la teoría de conjuntos? Este señor se construye tomando la imagen de esta función, la función que envía de omega en el universo, que a n lo envía en el nivel omega más n. Si ustedes toman esta función y aceptan que este es un conjunto, su rango tiene que ser un conjunto, pero el rango de esta función es exactamente b más omega más omega. Si ustedes no tuvieran este axioma que asegura que a todo conjunto, la imagen de todo conjunto es un conjunto, ese es exactamente el axioma de reemplazo, este señor podría no existir en el universo de omega más omega. Entonces, en este nivel no vale reemplazo. ¿Por qué? Porque donde sí vale reemplazo es en el siguiente, en b omega más 1, pero en este nivel no vale reemplazo. Y esto nos da entonces el sentido de regularidad de von Neumann. De hecho, a menudo este axioma de fundamentación también lo encontrarán llamado el axioma de regularidad, porque le da una regularidad al universo. Esto asegura que todo conjunto vive en un nivel dado en el universo, en un B sub alfa, y ese B sub alfa puede ser minimal, no toma el más pequeño de aquellos en los cuales viva el conjunto, y eso se llamará entonces el rango del conjunto. El rango de A va a ser el mínimo de los ordinales alfas en los cuales A viva. Mínimo de los alfas tales que A está en el nivel B sub alfa. Eso le da entonces una estructura al universo. Hay una minimalidad en el universo que es importante. Tenemos una noción de rango para los conjuntos. Eso no va a ser cierto para las clases propias, ¿no? Las clases propias, una clase propia no tiene que vivir dentro de un B sub alfa. Todos los B sub alfa son conjuntos. Ninguna de estas son clases propias. Si tuviésemos una clase propia, esa puede no tener un rango, que puede estar metida dentro de todos los niveles al tiempo. Pero dentro de ZFC, estamos aquí viviendo en ZFC, acá estamos viviendo en ZFC, todos los conjuntos en el mundo ZFC, todos los conjuntos tienen un rango. Y esto fuerza también algo agradable, es que realmente esto sí tiene como una forma en B, es decir, que no existen cadenas descendentes infinitas de pertenencia. Cadenas infinitas descendentes para la pertenencia. ¿Por qué? Eso es por el axioma directamente. Como hay un mínimo, tome ese mínimo, debajo de él ya no hay elementos dentro del conjunto. Entonces ese ya asegura que no podemos tener una cadena descendente infinita. Y esto a su vez fuerza que para todo conjunto A no pertenece a A. ¿Por qué? Porque si no, si A perteneciera a A, pues ya lo imaginan, si A perteneciera a A, pueden ir hacia izquierda y nunca paran. Esto produce una cadena descendente infinita. Entonces, en este universo, A no pertenece a A. Y no existen cadenas descendentes infinitas para la pertenencia. Todo eso le da un orden, una regularidad, un sentido, una armonía, una forma al universo. Esa forma pues está estrechamente ligada también a este esqueleto de los ordinales. Entonces pues vamos directamente a ello. Recordemos entonces aquí ordinales a la von Neumann.
cuando miremos la definición de ordinales de Cantor, va a haber diferencias importantes. Son los ordinales simplificados un poco a la von Neumann, en la cual pues hay 3 niveles fundamentales en la construcción. Esos 3 niveles entonces están ligados a un inicio, que es entonces este 0, una noción de sucesor, que es lo que podríamos llamar entonces aquí el corte, y una noción de límite, que es la noción de saturación. Entonces lo recuerdo aquí. Esto tiene que ver con cortar y esto tiene que ver con saturar. Corte y saturación permanentemente. Las escrituras usuales de esto es el vacío, el 0. El sucesor entonces es el sucesor entonces sería alfa unido con su propio símbolo. Saber mirarse a sí mismo, ser capaz de mirarse a sí mismo. Alfa se mira a sí mismo y al mirarse a sí mismo lo introduce como un singleton. Y el límite es unir todo lo anterior. La unión de todo lo que quede por debajo. Lo que usualmente también se llama el límite de los gamma que quedan por debajo de alfa. No lo escribo ahí. Límite de los gamma que quedan por debajo de alfa. Y esto corresponderá más adelante, lo veremos cuando volvamos a Cantor, al origen del asunto, a tipos de buen orden. Esto le da todo el sentido, ¿no?, a la noción de ordinal. Es la noción de tipo. El buen orden debe estar por todos lados, es una especie de universal, y ese universal, que es entonces un arquetipo general, se tipifica en distintos niveles. Hay distintos tipos de ordinales detrás del arquetipo general de la noción de orden. Este asunto, lo vuelvo a recordar, van a estar a la base de recursión e inducción transfinitas. Entonces, el objetivo de nuestra próxima sesión es demostrar estos teoremas de recursión e inducción transfinitas, que son, desde un punto de vista conceptual, nada nuevo, es saturar y cortar adecuadamente, pero con ello asegurar una especie de control universal del esqueleto de la teoría de conjuntos, este control universal de los ordinales. Eso es, digamos, la lectura simplificada de von Neumann de esos niveles, que después él axiomatiza ya en su tesis doctoral, un par de años después. Entonces, axiomatización de la noción de ordinal. La tesis de von Neumann, el 26. Recuerdo aquí la tesis doctoral de ese pequeño genio. En 1926. En los cuales detecta que es realmente muy, muy sencillo lo que hay detrás de un ordinal. Es simplemente manejar adecuadamente la relación de pertenencia. Si tienen 3 elementos que se siguen con respecto a la relación de pertenencia, si alfa pertenece a beta, que pertenece a gamma, lo primero que se le pide es que este también pertenezca a este, que también valga la relación de pertenencia. Entonces, una propiedad de transitividad, sencillamente. Que la pertenencia sea transitiva. Si la pertenencia es transitiva y además es lineal, tenemos un ordinal. Así de sencillo. Los ordinales, desde un punto de vista axiomática,
son los conjuntos que son transitivos para pertenencia y lineales para pertenencia. Lineales en el sentido de orden lineal usual, ¿no? Que tenemos dos elementos dentro del conjunto, esos dos elementos son relacionados de manera total por la relación de pertenencia. X pertenece a Y o Y pertenece a X o X es igual a Y. Y esto da lugar entonces a la escala de los ordinales. A la escala de los ordinales. Hay un punto sobre el que resalto aquí, sobre el cual volveré varias veces, que es un punto de metodología o llamémoslo filosofía general detrás de estas ideas de von Neumann. Y que corresponde de manera bastante natural al pensamiento kantoriano. Lo que estamos haciendo aquí es hacer control para la pertenencia. Control para la pertenencia. Controlar minimalmente la pertenencia. Un control minimal acá y unas propiedades mínimas para la pertenencia. Voy a llamar eso controles minimales para la pertenencia. Este es uno de los puntos fundamentales y fuertes del universo de conjuntos a la von Neumann. Tener un control y una estructura, una regularidad para la noción de pertenencia. Y esto va a ser bastante importante después, posteriormente, porque si se extiende esta idea, posteriormente, Gödel, en 1938, aunque como les comentaba, en realidad Gödel ya había realizado esto en su periodo de Viena. Sus resultados ya los tenía Gödel en 1935, cuando aún estaba en Viena. Introduce el axioma de que el universo de von Neumann es un universo más restringido, B igual a L. Y lo que propone ahí Gödel es que no solamente la pertenencia es controlada por propiedades minimales, sino que la contenencia también lo sea. Que la operación de partes esté controlada minimalmente, que no explote, que la operación de partes no explote. Entonces voy a llamar eso los controles minimales para la pertenencia, para la contenencia. Es decir, control de partes, si quieren. Control de la operación de partes. El resultado que se obtiene ahí adentro es que si B es igual a L, entonces vale el axioma de elección. Entonces el axioma de elección resulta ser natural en ese universo, en el universo de un control minimal. Si queremos que el universo crezca minimalmente también para la contenencia y controlemos entonces la operación de partes, entonces vale el axioma de elección. Por lo tanto, como que el círculo se completa ahí adentro. Si queremos funcionar armónicamente con respecto al axioma de elección, y esa armonía quiere decir una control y una regularidad sobre el universo en sus distintos niveles, entonces es natural estar en el universo de en el axioma de elección, y entonces es natural completar el programa de Cantor. Todo conjunto puede ser bien ordenado. Hay una coherencia muy grande en toda esta línea, de lo que podríamos llamar entonces los axiomas superiores, para darle un control completo a la noción de pertenencia y a la noción de contenencia, para que haya una suerte de minimalidad. Ahora, no tiene por qué ser así. El universo de conjuntos podría en cambio explotar. Podría tener un montón de otros niveles más allá de estos niveles jerárquicos que corresponden en el fondo, como estamos haciendo aquí, al diagramita de Deleuze, con el cual iniciamos el seminario. El diagrama adquiere cada vez más sentido. Ustedes ven ahí abajo esos estratos. Esos estratos pues tienen esta noción de control de la densidad a través de la relación de pertenencia y de contenencia.
La zona oceánica es ese universo de la teoría de conjuntos que en el caso de fundamentación se corresponde con la jerarquía de von Neumann. Y luego tenemos que intentar controlar nuestro lugar dentro de la jerarquía de von Neumann. Entonces ahí están las líneas balleneras, y las líneas balleneras van dando una especie de dibujo del universo en el cual el mundo en general se refleja con nuestro mundo. Y de hecho algunos de los muy bonitos resultados de la teoría de conjuntos tienen que ver con esta línea ballenera aquí circular. Cuando el mundo y nuestro mundo se conectan entre sí. Eso corresponde a lo que podríamos llamar principios de reflexión. El universo entero reflejado en fragmentos del universo. Los principios de reflexión son algunas de las más potentes herramientas de la teoría de conjuntos. Volveremos sobre ello en un par de semanas. El diagrama de Deleuze adquiere todo su sentido, poco a poco, y por caminos completamente distintos de la genialidad de Deleuze, de su visión espectacular, de su sentimiento fino de Melville. Uno encuentra conexiones muy, muy fuertes, por supuesto, entre Melville y Cantor, y pues Deleuze, desde un punto de vista superior, logra captar cosas que por separado podrían no verse. Entonces, este es el axioma de fundamentación, su jerarquía, como le señalaba ahí. Entonces, fundamentación equivale a afirmar que el universo se reduce a la jerarquía B. Ya miramos un poquito eso de los ordinales iniciales, los tres principios de generación cantorianos, que luego sistematiza von Neumann con su construcción, como le señalaba en 1923. He indicado que las operaciones ordinales de suma, multiplicación y exponenciación mantienen lo enumerable dentro de lo enumerable. ¿Por qué es eso? Porque al añadir un sucesor solo añaden un punto en el infinito, no cambia nada. Y al tomar límites, toman unas uniones enumerables de enumerables, y uno de los teoremas principales de la teoría de conjuntos en sus inicios es que unión enumerable de enumerables es enumerable. Y no podemos escapar entonces de lo enumerable si solo utilizamos ordinales. Para escapar de lo enumerable, indico ahí, se requiere la introducción de los aleph, que es lo que haremos en la próxima sesión, y eso motiva a esa construcción. La aparición de los alephs es entonces uno de los momentos de crecimiento importante del universo, allende los ordinales mismos. Muy bien, voy a parar por aquí. Tienen el tablerito de resumiendo lo principal. Entonces, si tienen algún comentario, preguntas, por favor. Sí, recuerden que tienen varios métodos, la mano alzada, el comentario directo, el chat de escena. Alex, sí, por favor. Buenas tardes. Hola. Entonces, yo quiero hacer un comentario pequeño con respecto al segundo cuadrante, y es el de, y es que o sea, ese problema también está relacionado con la cuestión de la medida, ¿no? O sea, el problema de la medida, y es posible tener, digamos que para la medida de Lebesgue, por ejemplo, la sigma álgebra sea todo parte de R3, porque además creo que
en dimensión 1 y en dimensión 2 no va a tener uno Van Tarski, probablemente aparece para dimensión 3 y más allá, que es donde uno va a tener problema con definir, digamos, una medida adecuada que no permita que Van Tarski pase. ¿Eso es correcto? Sí, señor. Sí, sí. Efectivamente. Y lo que señala Alex es bien importante para los que no lo conozcan. Hay modelos muy importantes de la teoría de conjuntos en el cual todos los subconjuntos de los reales son medibles bajo la medida de Lebesgue. Una de las primeras cosas que uno ve en teoría de la medida es que justamente, y es una construcción muy bonita y muy interesante, es que hay suponiendo el axioma de elección, hay subconjuntos de los reales no medibles. Y eso es una de esas construcciones que uno dice, wow, esto está muy interesante, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, pero efectivamente puede perfectamente suceder lo contrario y hay modelos de la teoría de conjuntos en los cuales todos los subconjuntos de los reales sí son Lebesgue medibles, se llaman los modelos de Solovey. Y eso funciona perfectamente. Y ahí, por supuesto, entonces en ese modelo no vale el axioma de elección. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos y perdemos mucho. Perdemos pues todo este mundo que mencionaba al comienzo de consecuencias del axioma de elección. En esos modelos de Solovey, pues ni siquiera podemos asegurar que haya ideales maximales en un anillo. O sea, cosas muy elementales y muy básicas no funcionan ahí. Por otro lado, ganamos que todo sea medible. No sé si en realidad se gane con eso y tal vez es más importante tener una obstrucción que el hecho de tener que todo sea medible. Sí, de hecho eso es como el segundo comentario que quería hacer, es ese, precisamente que, o sea, por ejemplo, el hecho de no aceptar, digamos, o de que parezca incómodo un teorema de tipo Van Tarski, pero si uno quita axioma de elección, de hecho pierde matemática bastante significativa, ¿no? Entonces, inicio, la misma existencia de bases para espacios vectoriales infinitos ya no lo podrían aprobar, de hecho. Increíble, sí, es asombroso, sí. Y entonces, Realmente digamos, es mucho lo que se pierde si se pierde el axioma de elección desde el punto de vista de la riqueza técnica matemática. Muchos estuvieron en contra del axioma de elección, sobre todo la escuela francesa a comienzos del siglo XX, Lignac, Poincaré, etcétera, donde el deseo era que todo fuese estrictamente constructivo, siguiendo un poco Kronecker, etcétera. Pero si se adopta esa línea, que es una línea filosófica valiosa, digamos, todo debe ser constructivo, entonces sí perdemos también una enorme cantidad de riqueza matemática. Me parece tal vez innecesario perder esa riqueza matemática simplemente por adoptar una posición de fundamentos en vez de otra. Y tal vez lo que sí es más interesante es ir más allá de cada uno de los modelos por separado y trabajar toda la teoría de modelos de la teoría de conjuntos en toda su variedad. Y ahí adentro, pues sí hay un montón de conexiones súper interesantes entre los distintos modelos y problemas de consistencia relativa, toda la teoría de conjuntos realmente importante, digamos, después de Gödel, se orienta por esa línea de teoremas de consistencia relativa muy sofisticados en los cuales modelos sobre cardinales muy altos dicen cosas muy concretas sobre la matemática diaria. Entonces, esa lucha entre resultados muy concretos de la matemática diaria y axiomas muy altos de la teoría de conjuntos es súper interesante. En eso nuestro colega Andrés no ha podido estar en estas sesiones, pero volverá luego. Andrés Villaveses es un gran experto. y una última pregunta, Fernando. Creo que es que no recuerdo bien, pero creo que alguna vez leí que había como una posición intermedia, y es que hay gente que acepta, digamos, que la familia sobre la que uno toma la elección sea numerable. O sea, puede ser infinita, pero numerable. Es decir, que no sea muy grande y ahí uno puede elegir. Es que yo no recuerdo si Sí, eso es. sí, ese es correcto. Eso es una forma débil del axioma de elección. El Ok, axioma fuerte del axioma de elección es donde esta colección es cualquiera, para toda colección. Pero uno puede tomar una forma débil del axioma de elección en el cual toma para toda colección enumerable de conjuntos no vacíos
esto sucede. Y efectivamente se demuestra que esa forma es una forma más débil del axioma de elección y más cercana a la parte constructiva. Porque en el mundo de lo enumerable, pues ya estamos más en el ámbito kroneckeriano y aceptamos más las construcciones de Poincaré, etcétera. Si nos mantenemos dentro de lo enumerable, muchos de ellos estarían, si no del todo de acuerdo con el axioma de elección enumerable, por lo menos no les parece tan monstruoso. Entonces, que aquí esté para todo, sí es bastante fuerte, muy, muy fuerte. Es para toda colección de conjuntos no vacíos de cualquier tamaño. Pero eso para Cantor, por supuesto, sí que es muy importante, que el para todo esté en todas partes. Porque él lo que quiere, como señalaba en algunos de los diagramas anteriores, es reflejar lo que pasa en omega sobre todo el universo. Y ese reflejo sobre todo el universo sí requiere un axioma de elección muy fuerte. No basta con el axioma de elección enumerable. Pero desde el punto de vista de las matemáticas, claro que es muy interesante. Entonces, estudiar matemáticas con ZF y axioma de elección enumerable. Se pueden lograr una buena cantidad de cosas. No recuerdo tampoco exactamente ahorita qué tanto de las matemáticas usuales se consigue con el axioma de elección enumerable, pero es bastante. Ya no es esa cosa de dejar todo por fuera. Como nadie levanta la mano, quiero hacer un último comentario. Sí, De hecho, le iba a comentar antes de que se me olvide, sí. Alex, que efectivamente eso está muy bien hecho en el libro de Friedman y Simpson sobre reverse mathematics. Ok. Ellos estudian ahí con cuidado los distintos niveles de la jerarquía matemática desde el punto de vista de la teoría de la prueba y ellos hacen, si recuerdo bien, digamos, el espectro de teoremas que se deducen de axioma de elección enumerable y que son equivalentes al axioma de elección enumerable, y es bastante importante la cantidad de cosas que aparecen ahí. Por ejemplo, creo que es algo del estilo, en vez de decir que con el axioma de elección en todo anillo existen ideales, en todo anillo unitario existen ideales maximales, lo que pueden demostrar es que en todo anillo enumerable existen ideales maximales, ese tipo de cosas. Okay. Sí, Alex, iba a comentar algo más. Y no, lo último es, o sea, no, que me llamó mucho la atención también en el diagrama 2 la parte de la discusión filosófica y ese diagrama de ir de lo real a lo ideal y otra vez o sea, el poder descender otra vez a lo real. Y conectarlo, y lo conecto un poco con el hecho de denominar Banach-Tarski como multiplicación, la multiplicación de los panes. O sea, de hecho, no, o sea, no intento aquí ni hacer una defensa, digamos, teológica ni nada de ese estilo, pero me parece que esa lectura que está ahí en esa parte final, pues es una lectura bastante interesante y de hecho un poco, si se quiere, eh, cantoriana en el sentido o grotendiquiana, etcétera, de cómo alcanzar o cómo entender ese absoluto que podemos llamar Dios o que podemos llamar como lo queramos llamar, en el vaivén, digamos, de ir entre lo posible y lo no posible, entre lo concreto y lo abstracto, y cómo la matemática, hecho con teoremas pues, técnicos y bastante concretos, digamos, son, de cierta manera es una representación de esas ideas que pueden ser mucho más vagas, digamos, y que creo que cuando se discuten desde el punto de vista filosófico y teológico, de cierta manera son un poco, ¿cómo lo digo?, subvaloradas por algunas personas, ¿no? Sí, completamente. Pues esto es uno de los puntos, lo hemos discutido con usted Alex, muchas veces, uno de los puntos muy, muy interesantes a mi modo de ver de la matemática, que la matemática ofrece al pensamiento, ofrece realmente al pensamiento una enorme cantidad de ejemplos y de técnicas
que son muy útiles para sacarlas de las matemáticas mínimas y que dan pistas y sostenes a otras discusiones que podrían ser puramente especulativas desde el punto de vista filosófico o teológico, podrían ser puramente especulativas, pero que gracias de alguna manera al constreñimiento de la matemática, al constreñimiento de los teoremas matemáticos, le dan un sostén muy interesante a esas especulaciones. Que muestra que la parte especulativa de la mente es imprescindible. Voy a aprovechar aquí lo que usted mencionó con respecto al mundo de lo posible, las posibilidades arriba versus las necesidades abajo. El mundo de lo posible versus lo necesario también es una de las luchas extremadamente interesantes. Este mundo muy especulativo está bastante controlado por las matemáticas. Aquí hay mucho control matemático, muy interesante. No es que se pueda decir cualquier cosa, sino que aquí hay niveles, estratificaciones, y volvería yo al mismo diagrama de Deleuze. Aquí en este mundo ancho y ajeno, en este océano gigantesco, en ese océano gigantesco aparecen esas líneas balleneras de la matemática que le dan un control fantástico al mundo de las posibilidades. Eso es también un tema muy interesante, sí, estoy de acuerdo. La matemática como guía. La matemática no como ámbito demostrativo, que es uno de los, creo que son uno de los grandes errores de la filosofía analítica, a mi modo de ver, fue tratar de calcar el modo demostrativo de la teoría de conjuntos y de la lógica clásica e intentar hacer una especie de teoría general de la prueba dentro del discurso filosófico, cosa que me parece completamente errónea y equivocada. Y en cambio dejaron de lado toda esa parte mucho más interesante, a mi modo de ver, y más profunda, que tiene que ver con la analogía, la metáfora, la guía, la orientación. La matemática es bien interesante en esa línea de orientadora, no demostradora, pero sí de orientadora para las demás formas del pensamiento. Como es tan rica, tan amplia, maneja tan bien el mundo de las posibilidades. Esas posibilidades luego es increíble la cantidad de reflejos que tienen sobre el mundo. Sí, gracias. Gracias, Alex. Lucas Sarmiento, sí. Lucas, finalmente no. Ok, ¿alguien más? Buenas tardes. Hola, Lucas. Sí. Sí, es que me voy un poquito, perdón. Digamos, justamente introduciendo pues a esta conversación de que como esa dialéctica entre lo real y lo ideal, ¿no? Pues justamente hemos estado hablando más bien como el descenso, ¿no? De lo ideal a lo real. Pero entonces también pensando en el sentido, digamos, del ascenso, ¿no? Y digamos que justamente usted ahorita estaba diciendo como de las matemáticas, no es bien como esa guía, ¿no? Como, digamos, esta experiencia, digamos, real, que, digamos, justamente a veces pensadores como de les hablan como un poquito abrumadora. Y como, digamos, se trata de ascender, pues, en herramientas tales como el universo matemático para poder contener esta experiencia real, ¿no? O sea, digamos, eso se me hace como una idea muy importante y que pues al estar contemplando las posibilidades que abre Cantor y pues bueno, digamos los pensadores que de allí se desprenden, pues o sea, como que todo el mundo está, pues no sé, yo lo veo un poco nebuloso en ese sentido, en tanto digamos, digamos estas construcciones de von Neumann, pero no, o sea, no podría ponerlo así muy puntual, pero sí pensar en que, digamos, estas construcciones a partir de conjuntos y yendo hacia el infinito, también pienso yo, tratan de contener, digamos, la experiencia de lo real, ¿no? O sea, pues una intuición mía, ¿no? Y pues que, digamos, eso uno también ve en alguno que otro pensador, ¿no? Y que al estructurarse esta teoría de conjuntos y el transfinito, pues puede
contribuir a eso. Sí, le oí bastante entrecortado porque su micrófono estaba como golpeado, pero pues no sé si finalmente había una pregunta, sino más bien un comentario que me parece muy importante acerca de la importancia del ascenso, que lo voy a, digamos, de una vez a expresar aquí también en esta parte fundamental del entendimiento matemático en esta construcción conjuntista, es el ascenso a esto que en principio se nos escapa, y que en ese ascenso pues pasaremos de lo múltiple en uno, es decir, de la noción de conjunto en un corte, a lo múltiple no en uno cuando saturemos en clases propias. Entonces, en el ascenso a esto es explícitamente el paso también de lo múltiple en uno a lo múltiple no en uno, o del conjunto a la clase. Eso va a ser muy importante para nosotros, muy importante para el procedimiento cantoriano. Y veremos que fue uno de los mayores momentos de genialidad de Cantor en un cierto momento, que no se recuperó posteriormente, pero que quedó escrito en unas cartas a Hilbert en un cierto momento, cómo Cantor tenía la intuición de que gracias a ese ascenso a las clases propias, a los múltiples no en uno, es que se podía descender y probar, creía él, el buen orden. Si eso es correcto, creo que la idea sigue siendo correcta, la idea de Cantor es bastante increíble. La idea dice, para capturar el buen orden a un nivel local, en el múltiple en uno, ¿qué hacemos? Ascendemos a lo múltiple no en uno y luego descendemos al múltiple en uno. En ese descenso aparece el buen orden. Ya lo veremos más adelante. Entonces aprovecho ese comentario suyo para volver a poner aquí la importancia del ascenso hacia lo múltiple no en uno, que va a ser uno de los temas fundamentales, o el ascenso a los arquetipos. También aquí lo vemos. Aquí tenemos los distintos tipos, pero detrás de todos estos tipos hay un arquetipo. Ese arquetipo general, pues ya no me cabe aquí poner tanta cosa, pero sí lo he indicado en tableros anteriores y volveré sobre ello, no se preocupen, varias veces después. Hay arquetipos fundamentales que son los que permiten luego el descenso y el entendimiento en la teoría de conjuntos, y que corresponden de nuevo a este proceso que señalaba Alex y que usted está señalando una vez más aquí como muy importante, el proceso de ascenso al ideal. Al ascender al ideal, de alguna manera superamos las limitantes de nuestros tipos, en lo concreto, y encontramos en ciertos casos, no siempre, pero encontramos en ciertos casos ciertos arquetipos que viven en la idealidad y que a veces descienden sobre la realidad y que nos ayudan a entender el mundo real. Eso pasa muy a menudo dentro de la teoría de conjuntos. Ah, ok. Muchísimas gracias. Gracias, Lucas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, no veo más manos, intervenciones, chats. Ok, entonces creo que podemos ir parando por aquí. Gracias por acompañarnos hoy y ya tienen entonces la motivación para la próxima sesión, el acceso a recursión e inducción transfinita como formalización completa de esta idea elemental de Zermelo. Simplemente itere la función de elección. La iteración de la función de elección es justamente este proceso. Asciende, asciende, itera, asciende, repite, satura. Palabras muy importantes. Iteración, ascenso, saturación. Muy bien, entonces hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hoy.